El Padre Pío y las almas benditas del purgatorio. El Padre Pío tuvo muchas experiencias místicas a lo largo de su vida y desde niño comenzó a tener apariciones. Él veía a su santo ángel de la guarda, hablaba con él y pensaba que los demás niños también podían verlo. Para él era su compañero fiel. También se le aparecía la Santísima Virgen María, San José, el Niño Jesús y hasta el mismísimo diablo. Sin embargo, fueron las almas del purgatorio las que recurrían a él con frecuencia para pedirle su auxilio. Gerardo de Caro, hijo espiritual del Padre Pío y diputado del Parlamento italiano, conoció al fraile estigmatizado en 1947 y tuvo largas conversaciones con él, hombre de cultura, de fe y de oración, honesto y coherente. Escribió sobre el fraile capuchino. El Padre Pío tenía un conocimiento exacto del estado de un alma después de su muerte, incluyendo la duración del dolor hasta que llegaba a la purificación total. El Padre Pío sabía cuánto sufría un alma en el purgatorio y por eso inculcaba a sus hijos espirituales el amor por las ánimas benditas. Una noche de invierno el Padre Pío estaba junto a la chimenea rezando, absorto en la oración, y de repente vio a un hombre anciano sentado a su lado, ataviado con una capa antigua y rota. Se quedó pensando por dónde habría entrado ese hombre, ya que todas las puertas del convento estaban cerradas a esa hora. Entonces le preguntó: ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Padre, soy Pietro di Maurio, hijo de Nicolás, apodado el Precoco. Morí en este convento el 18 de septiembre de 1908, en la celda número 4. En aquel entonces esto era un asilo para personas pobres. Una noche, mientras estaba en la cama, me quedé dormido con un cigarro encendido. El colchón ardió y yo me asfixié y me quemé. Todavía estoy en el purgatorio y necesito una santa misa para poder salir de ahí. Dios ha permitido que venga a pedir su ayuda. El Padre Pío entonces consoló a esta alma haciéndole saber que celebraría la Santa Misa por su liberación al día siguiente, y así lo hizo. A los pocos días contó esta historia al Padre Paulino y los dos decidieron comprobar si este hombre había existido realmente en la ciudad. Efectivamente, las estadísticas del pueblo recogían la historia de un hombre muerto por asfixia en un incendio, producido en el asilo para pobres que estaba donde ahora se encontraba el convento de San Giovanni Rotondo. En otra ocasión el Padre Pío se encontraba en el coro de la iglesia rezando y empezó a oír unos sonidos extraños. Escuchó pasos y parecía que había alguien limpiando los candelabros de la iglesia y moviendo los jarrones del altar. Entonces gritó: ¿Quién anda ahí? Pero nadie contestó. Volvió de nuevo a la oración y a los pocos minutos otra vez oyó el ruido. Entonces se acercó al altar y se encontró con un fraile desempolvando los objetos que ahí estaban. Pensó que quizá era el padre Leone y le dijo: Padre Leone, es hora de cenar, no de limpiar el altar. Yo no soy el padre Leone, le contestó el fraile. Entonces, ¿quién eres?, le preguntó el Padre Pío. Soy un fraile que hizo el noviciado aquí. Durante ese año mi misión era limpiar el altar y ordenarlo todo en este lugar. En todo ese noviciado no reverencié a Jesús sacramentado como debía de hacerlo. Mientras pasaba por delante del altar, por ese serio descuido todavía estoy en el purgatorio. Ahora Dios me ha enviado aquí para que usted decida el tiempo que aún debo permanecer en ese lugar. El Padre Pío quiso ser generoso con esta alma y le contestó:
Mañana por la mañana, cuando celebre la Santa Misa, estarás en el paraíso. El alma de ese fraile desapareció llorando. Imagínense qué hermosura, qué sorpresa para este fraile del alma del purgatorio. Dios me mandó, me ha enviado para que usted decida el tiempo que aún debo permanecer en ese lugar. O sea, el Padre Pío era el que tenía que decir cuánto tiempo le quedaba o le faltaba para salir del purgatorio. Y el Padre Pío quiso ser muy generoso con esa alma y le contestó: mañana por la mañana, cuando celebre la Santa Misa, estarás en el paraíso. Y el alma del fraile desapareció llorando. El Padre Pío, después de unos minutos, lloró también. Qué cruel he sido, pensó. Podía haber enviado a esa alma al paraíso esta misma noche. Sin embargo, le he condenado a vivir el purgatorio una noche más. Los espíritus difuntos iban a San Giovanni Rotondo a pedir ayuda al Padre Pío. Entonces él rezaba por ellos, ofrecía misas e incluso su propio sufrimiento para que estas almas quedaran liberadas del purgatorio. Más tarde regresaban agradecidas avisándole que ya se encontraban en el paraíso. Un hermano de fraternidad de Padre Pío contó en cierta ocasión la siguiente anécdota. Estábamos todos en el comedor cuando el Padre Pío se dirigió a la puerta del convento, la abrió y comenzó a tener una conversación. Los dos hermanos que le acompañaron no vieron a nadie. Al volver al comedor, el Padre Pío explicó: no se preocupen, estaba hablando con algunas almas en su camino del purgatorio al paraíso. Han venido a agradecerme que les recordara hoy en la Santa Misa. En otra ocasión alguien le preguntó al Padre Pío si sufría como las almas del purgatorio. Él respondió: sí, las almas del purgatorio no sufren más que yo. Estoy seguro que no me equivoco en esto. El Padre Pío tenía una familiaridad especial con estas almas. Era tal el conocimiento que tenía por ellas que incluso la gente del pueblo, cuando enterraban a un ser querido, iban a preguntarle al Padre Pío si este difunto estaba en el paraíso o en el purgatorio. Un día una mujer fue al confesionario y le preguntó a Padre Pío por su difunta hermana. Él no le contestó. 3 semanas después volvió y el fraile dijo: tu hermana ya está en el cielo. Algo semejante le sucedió a Cleonis Morcaldi, que era hija espiritual del Padre Pío cuando falleció su madre. Cuenta la propia Cleonice, el 2 de abril de 1937, mi pobre madre, después de 3 días de parálisis intestinal, murió dejándome sola. Un mes después, aproximadamente el 4 de mayo, el padre contento me dijo después de la confesión: he escuchado esta mañana durante la misa, tu madre ha volado al paraíso. La alegría de saber que mi madre estaba en el cielo calmó el dolor de su ausencia. En 1922, el obispo Alberto Costa preguntó al Padre Pío si alguna vez ha visto un alma en el purgatorio. El Padre Pío le respondió: he visto tantas que ya ni me asustan. Sin embargo, a los que sí asustan eran a los hermanos de fraternidad del Padre Pío. Una noche de 1945, Fray Pedro entró a su celda para descansar y al mirar vio a un joven fraile sentado en su escritorio con la cabeza baja, como si estuviera meditando. Le preguntó quién era y el fraile desapareció. Fray Pedro, aterrorizado, fue a contárselo al Padre Pío y éste le acompañó de nuevo a su celda, contándole: ese muchacho era un joven fraile principiante que estaba cumpliendo su purgatorio en esta celda, pero no se preocupe que no le molestará más, ni lo volverá a ver de nuevo. Más almas de los muertos del purgatorio que de los vivos
suben estas montañas cada día para asistir a mis misas y buscan mis oraciones, sentenció el Padre Pío en cierta ocasión. Más almas de los muertos del purgatorio que los vivos suben estas montañas cada día para asistir a mis misas y buscar mis oraciones, sentenció el Padre Pío. Una vez, el Padre Pío estaba orando por las almas del purgatorio y tuvo una experiencia impresionante. Le llegó la visión de un alma envuelta en llamas y vio en directo el poder de ese fuego. Conmovido, le preguntó al alma si el fuego que él veía era más fuerte que las llamas que hay en la tierra. Y el alma le respondió que el fuego que hay en la tierra es un soplo de aire fresco comparado con el fuego del purgatorio. Esto era difícil de entender para el Padre Pío y se preguntaba cómo podía ser así. Y el alma purgante lo invitó a experimentar ese fuego. Entonces el Padre Pío tocó lo que parecía ser un sudor que caía de la frente del alma frente a él, y fue tal su impresión que emitió un fuerte grito de dolor y miedo, cayendo al suelo, al punto que otros frailes se alarmaron y vinieron a auxiliarle. Luego de recuperarse les contó la experiencia de la que fue objeto, y concluyó con una recomendación: hermanos míos, si cada uno de nosotros supiera cuán grande es la gravedad de la justicia divina, nunca pecaríamos.